es la fotografía de ese tablero internacional y lo vamos a hacer con José Luis Orella, profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo. José Luis, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, parece que está ahora mismo un álgido momento en el marco de conversaciones sobre Ucrania, aunque el conflicto parece en un momento bastante congelado, no se ve cerca un final. ¿Qué se va a conseguir con todos estos diálogos de la conferencia de este fin de semana y en este momento en el que el G7 está señalando cómo tratar, ¿no?, de usar esos activos para apoyar a la financiación de Ucrania? Hombre, eso es una exposición de motivos, ¿no? O sea, por un lado, lo que serían los países europeos con Estados Unidos, lo único que están pretendiendo es, bueno, garantizar al gobierno ucraniano su apoyo, que no se va a quedar tirado y que van a, podemos decir, a fortalecer en ese aspecto su supervivencia, su salida, incluso, bueno, con algunas declaraciones, como podemos ver de algunos políticos, incluso de von der Leyen, bueno, pues que Ucrania a corto plazo, su futuro es de una plena integración en todas las instituciones europeas, un poco de ese ámbito, ¿no? Por la parte de la Federación Rusa, pues bueno, lo que estamos viendo también, ¿no? O sea, ya en antiguas declaraciones de su presidente, de Vladimir Putin, bueno, consideraba que se podía llegar a un clima de negociación siempre y cuando reconociesen que los territorios, los oblasts que están actualmente asimilados por su ley nacional y ocupados por las fuerzas regulares rusas, bueno, pues tendrían esa integración que él podría vender de una manera victoriosa al disponer, bueno, de una población mayoritariamente favorable un poco a ese ordenamiento, ¿no? Y entonces, bueno, ahí se podría llegar a ese punto de acuerdo. La cuestión es si eso en alguna tabla de negociaciones en el mundo de las sombras, pues están llegando a algún tipo de particularidad, de reconocimientos un poco en ese ámbito. Lo que está claro es que de momento, hasta que veamos los resultados, hemos visto de las elecciones europeas, nos faltan las elecciones generales de Gran Bretaña, nos faltan las determinantes, que son las elecciones presidenciales de Estados Unidos, son las que van a determinar en gran parte todo este proceso de apoyo, de soporte a una Ucrania que sin estos apoyos, pues claramente pues no puede sobrevivir. Y por otro lado, bueno, pues Rusia, pues mano militari, está consiguiendo sus objetivos, pero de una manera muy ralentizada, que se circunscribe exclusivamente, bueno, pues a ir retomando, concluyendo aquellos oblasts que gozan de una mayoría poblacional mayoritariamente de sentimientos prorrusos y que serían un poco los que, bueno, pues podrían integrarse sin ningún tipo de problema en la Federación Rusa, ¿no? De momento la foto es esta y poco hay, o sea, no es un conflicto en el cual podamos ver a través de la propaganda vamos a ir a un final con vencedores o vencidos. Un país con arsenal nuclear y aliados por el otro lado con el mismo arsenal, no hay posibilidades de vencedores y vencidos. Al respecto de lo que ha señalado, dice cómo va a ser clave para el apoyo ucraniano lo que salga de las urnas. Macron se ha sido cuestionado, sobre todo además asustando, ¿no?, con la convocatoria electoral por lo que pueda pasar, y sobre todo apuntaba a Estados Unidos. Ayer mismo Zelensky era preguntado sobre si cree que podría perder el apoyo de Estados Unidos, si se podría tambalear ese discurso de apoyo largoplacista si hay un cambio en el despacho Oval. Podría ser que gane Trump y no Biden, o podría ser que Biden, por su delicado estado de salud, también pudiera cambiar. No sé hasta qué punto realmente ese mensaje de Zelensky, que decía, a ver, si el pueblo de Estados Unidos está de acuerdo con Ucrania, no tenemos que temer nada. Evidentemente suena más a discurso diplomático que realmente algo creíble. Realmente esa intensificación de la diplomacia, que además se está llevando a cabo en torno al conflicto, es porque es más apremiante precisamente por ese posible cambio en la Casa Blanca.
Hombre, totalmente no. Aunque la política exterior estadounidense habitualmente no tiene grandes virajes con los cambios de presidencia, sí que es cierto que con las administraciones demócratas se intensifica un poco su relación un poco con el mundo. Son mucho más intervencionistas en este aspecto. El Partido Republicano es excepcionalmente, pues en la época de Reagan, de los Bush y también muy marcados por ciertos acontecimientos como el ataque del 11S, etcétera, ¿no? Entonces, en ese aspecto, un Trump, que es una autoridad fuerte, una presidencia fuerte, que puede, y como lo ha demostrado, es casi el único presidente estadounidense que no ha iniciado un conflicto no nuevo, ¿no?, dentro de la política exterior norteamericana, pero sí ha hecho sentir una política fuerte. Puede, de un momento dado, bueno, pues hacer frente a una entrevista, por ejemplo, con un Putin de presidente a presidente y desde luego Trump no es de los que se pierde en cuestiones diplomáticas. Hace sentir todo el poder industrial armamentístico de Estados Unidos y el otro no tiene más remedio que aceptar un tipo de salida honorable un poco en ese ámbito. O sea, está claro que si Trump ha dicho que el conflicto de Ucrania no conviene a la política exterior estadounidense y él lo cierra en pocos momentos, va a usar toda esa presión que él puede disponer para cerrar el conflicto, dejando, bueno, una salida al otro contrincante para que pueda salir de una manera, se puede decir, lo más honorable para su propio público, ¿no? Entonces, ahí sí que los diplomáticos actuales de Estados Unidos se ven en una carrera de velocidad, ya que las encuestas pues están dando que en una elección pues Trump, bueno, pues claramente vencería a un Biden en el cual pues aunque sea el representante del aparato demócrata, bueno, pues no se le sacan, bueno, pues muchos defectos por el tema de salud y por lo tanto que no sería el candidato idóneo del Partido Demócrata, ¿no? Precisamente mirando, decía, Trump echaría mano de lo que es su gran presión económica, industrial, más que, ¿no?, que ir al campo de batalla. Lo que estamos viendo precisamente en todos los encuentros diplomáticos de los aliados de Ucrania y frente a Rusia es cómo se trata de imponer sanciones para asfixiar sin mucho éxito la maquinaria de guerra de Rusia, que busca otros aliados y busca otras salidas. En el G7 se ha acordado conceder un préstamo de 46.500 millones financiado con beneficios de activos rusos congelados. Europa también abre esa financiación por parte del uso de los activos congelados a Rusia, y Rusia en ese discurso lo que ha dicho es que promete una respuesta dolorosa a la Unión Europea si hace eso, advirtiendo que es romper las reglas, el juego de la ley, del derecho internacional. En ese contexto, ¿hasta qué punto puede elevar la tensión o complicar el escenario ese uso de esos activos rusos congelados en el que vuelve a elevar el tono Moscú? Hombre, es romper otra línea roja más, ¿no? Y además en un ámbito muy doloroso, porque principalmente gran parte de las presiones para una paz, para un retorno modificado de lo que sería antes la relación económica entre Europa, el mundo ruso y el mundo asiático, pues está muy presionado por los grandes grupos económicos que claramente pues veían en una situación de paz ese proceso de crecimiento económico entre el Pacífico y el Atlántico de una manera, bueno, pues, muy saludable. El uso de los activos rusos de esta manera, hombre, no deja de ser una confiscación, una expropiación que plantea un antecedente, que es lo que tienen miedo un poco todos los demás. ¿Quién asegura ya en una Europa que todo el mundo consideraba que es un gran espacio de derecho y de respeto a la ley, que ahora, bueno, pues cualquier gobierno que vaya a invertir en Europa en un momento determinado por una presión política de Estados Unidos o de otra potencia, bueno, pues pueden ver que todas sus inversiones pues pueden ser congeladas y pueden incluso ser expropiadas en contra de los propios intereses de su país. O sea, nos podemos encontrar con una enajenación de fondos de que esencialmente fondos económicos no europeos procedentes, por ejemplo, de Asia, digan, oiga, yo tengo miedo de invertir en Europa, es especialmente tener importantes cantidades de dinero invertidas allí, porque igual en un momento determinado, por una
particularidad política, pues me pueden expropiar ese dinero. O sea, el futuro de Europa como un espacio de crecimiento económico fiable para los inversores se va a oscurecer en contra de nuestros intereses. O sea, claramente va a ser usado propagandísticamente por los rusos por las circunstancias que a ellos les atenazan como un instrumento bélico, pero que va a ir en contra de nuestros intereses como espacio de desarrollo económico y de intercambio en el futuro. Precisamente en ese contexto hemos visto cómo en el escenario, en este dibujo del nuevo orden mundial, bueno, Corea del Norte evidentemente está totalmente marcado, ese acercamiento a Rusia. Hoy, por cierto, informaciones, denuncias de Seúl que dicen que sí que habría enviado millones de municiones de artillería a Rusia, y China, que sufraga económicamente como socio comercial al gobierno de Putin y que sigue estando en el disparadero de Occidente por ese apoyo, de alguna manera, no tratar de usar esa fuerza para buscar un conflicto en este escenario. Mientras se va elevando el tono, ¿qué podemos esperar? Porque lo que está viendo es mucho discurso, mucha batalla comercial, pero ¿cuáles son los próximos movimientos en este marco de tensiones? ¿Qué podemos esperar? Bueno, pues especialmente creando esa desconfianza hacia el mundo occidental, la mayoría de lo que se está intentando por parte especialmente de grupos como son los BRIC, de intentar, bueno, crear nuevas esferas de intercambio económicos en los cuales el euro o el dólar pues cada vez tengan una menor importancia. Otra cuestión es que eso se pueda conseguir, pero sí se va a intentar bajar un poco esa influencia. O sea, los países africanos, países sudamericanos, países asiáticos, bueno, pues con la presión de los BRIC, de la Asociación de Cooperación de Shanghái, bueno, pues principalmente están intentando incrementar esos intercambios comerciales entre ellos y que pues el dólar o el euro como grandes monedas refugio que siempre habían existido con esa tranquilidad, esa estabilidad que proporcionaban, bueno, pues vayan teniendo un papel cada vez menor y que cada vez se vean más expulsadas de ciertas áreas un poco del planeta. Entonces, en ese aspecto me parece que no creo tampoco que, porque una cuestión es la propaganda y otra cuestión son las realidades económicas, ¿no? Pero sí que van un poco en ese camino, ¿no? En un camino de ir disminuyendo lo que sería ese liderazgo, esa importancia de estabilidad que siempre han proporcionado las monedas pues como el euro o como el dólar, ¿no? Y ellos van a ir procurando evitar un poco que ese protagonismo internacional se tenga y que se vaya a ese mundo más plural que a través de sus medios propagandísticos siempre preanuncian, unido un poco a los aspectos de libertad. Podemos decir, una guerra híbrida con todas las consecuencias, y el ámbito económico es otro frente, quizá el más importante, que determina los comportamientos de los países a niveles políticos y en este caso también de alianzas militares, ¿no? Terminar, no quería dejar de pasar por Oriente Medio. Hace ya 2 viernes, el 31 de mayo, Biden presentaba su propuesta para Gaza. De momento no se ha conseguido convencer a las partes y ahora están trabajando, lo ha dicho Macron, Estados Unidos, Francia, Israel, para tratar una hoja de ruta para desactivar una escalada con Hezbollah. No sé hasta qué punto la situación está demasiado bloqueada y congelada, o si ahora hay un mayor riesgo de expandirse de esa manera hacia el Líbano. Claramente, ¿no? O sea, Francia y Estados Unidos son dos de los países determinantes en el apoyo político, económico, armamentístico con Israel, ¿no? Y Israel además cuenta con unos lobbies internos muy fuertes. Uno de los miedos es que el perfil del gobierno de coalición de Netanyahu, tan radicalizado, tan hundido a nivel mediático, a nivel internacional, y que la única salida que tiene Netanyahu y que ha apostado desde el inicio del conflicto es a través de la mano dura y llegar a un fin del conflicto exclusivamente con una paz de vencedores que aniquile al enemigo, y que puede ser la gran oportunidad de aniquilar a Hamas, a Hezbollah, que es un poco lo que está usando. Pues claro, eso puede llevar a una escalada inmensa, y especialmente que el resto de los países se sientan pues muy intimidados por ese Israel dirigido por Netanyahu, aparte de las consecuencias
que son de presión interna, porque claro, el sentimiento, por ejemplo, del antisemitismo está aumentando muchísimo y claro, las poblaciones israelíes y las judías que no son israelíes, que viven en otros países, dicen, bueno, es que por culpa de Netanyahu todo el mundo nos está culpabilizando a nosotros un poco en ese ámbito, ¿no? Así que los grandes perdedores son curiosamente los propios israelíes, aunque Netanyahu esté tirando marcha hacia adelante para escapar, bueno, de su situación personal como político, que sería la de estar siendo juzgado por casos de corrupción y ahora, además, por sus crímenes de guerra, ¿no? O sea que es una situación muy difícil que solo se puede frenar por las presiones externas. De ahí que Estados Unidos y Francia intenten por todos los medios, como grandes aliados que determinan la política de Israel. Sin su apoyo ellos no podrían realizar lo que están desarrollando, pues un poco todas estas circunstancias. Son los únicos que pueden bajar la tensión, ¿no? Pues muchísimas gracias por este análisis, José Luis Orella, Feli, Jornada Feli Negocio. Igualmente, pasen un buen día.